Línea del tiempo de la administración pública en las eras de la historia de la humanidad. Edad prehistórica. Comienza desde el año 10.000 a.C. y termina en el año 3.500 a.C. Administración prehistórica. Con el final del nomadismo y el inicio de la agricultura, allá por el año 10.000 a.C., comenzaron los seres humanos a amontonarse en pequeños núcleos sociales. Estas tribus comenzaron a demandar cada vez mayores servicios. Los hombres de ese entonces tendían a especializarse en diversas actividades. Unos continuaban cazando, otros recolectaban semillas, otros cultivaban la tierra, otros cuidaban del ganado, otros preparaban su propia ropa y otros fabricaban sus herramientas. Sumeria, desde el año 5000 a.C. El pueblo sumerio, en el año 3100 a.C., con la aparición de los primeros registros sumerios, hasta el año 2500 a.C. En esta etapa los textos de la lengua son de carácter comercial y administrativo, y aunque también hay inscripciones reales y privadas, especialmente de carácter votivo, cartas y encantamientos. En contraste, en el periodo anterior, aquí nos hallamos con una mayor cantidad de textos, lo que hace posible una reconstrucción de la gramática sumeria y del vocabulario. La Edad Antigua es el periodo histórico que inicia aproximadamente en el año 3500 a.C., con la aparición de la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Egipto desde el año 3500 a.C. hasta el año 2000 a.C. Egipto. A medida que la civilización se desarrolló, se llegó a un sistema de administración casi totalmente estatal, en donde su característica principal fue su alto grado de centralización. Se organizó la administración con un alto grado de planificación de las actividades industriales. La jerarquización fue un instrumento que utilizaron los egipcios para administrar, ya que se trataba sobre el dominio social que resulta de la creciente complejidad de la sociedad. El hombre se esclaviza por la imposibilidad de actuar. Los egipcios utilizaron las funciones de la administración, las cuales son planeación, organización, dirección, control. Babilonia, desde el año 2000 a.C. hasta el año 1700 a.C. A la cabeza de la estructura política estaba el rey, monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Por debajo de él había un grupo de gobernantes y administradores electos, los alcaldes y los consejos de ancianos. Ellos se encargaban de la administración local. Leyes, siglo XVIII a.C., frecuentemente denominado el Código de Hammurabi, que junto con otros documentos y cartas pertinentes a distintos periodos proporcionar un amplio cuadro de la estructura social y de la organización económica. Sus transacciones mercantiles fueron documentadas sobre tablillas. Como un medio de control, en ellas encontramos uno de los primeros reconocimientos del principio sobre la no delegación de la responsabilidad. Los hebreos, desde el año 1200 a.C. Los hebreos, estos organizaron un solo estado. Nació la monarquía. En el plano internacional era una época de florecimientos de pequeños reinos independientes. China, desde el año 500 a.C. China, uno de sus pensadores o filósofos más reconocidos fue Confucio del año 551 a.C. Sentó las primeras bases para que tuvieran un buen gobierno en China a través de varios siglos. Los chinos tuvieron un sistema administrativo ordenado, con un servicio civil bien desarrollado. De esta época es la compilación de las normas conocidas como la Gran Regla. Este código se compone de 8 partes que tratan los siguientes asuntos: provisiones, educación, comodidades, justicia, sacrificios, hospitalidad, trabajo y deberes militares. La antigua China ostentó una organización típicamente feudal. El tratadista Shaw, en una constitución que lleva su nombre, que existen 8 factores que un gobernante debe tener en cuenta para desarrollar una administración. Estos factores son organización,
funciones, relaciones, procedimientos, ceremonias, control, sanciones, registros. Esta constitución se basó en cuatro reglas que fueron: la primera, organizar el gobierno antes que administrar el pueblo; la segunda, definir las funciones; la tercera, cooperar; la cuarta, procesos con eficiencia. Grecia, desde el año 500 a.C. hasta el año 200 a.C. Grecia. La aportación que dio Grecia a la administración es grande, y fue gracias a sus filósofos. La democracia, el sistema de gobierno griego, consistió en una asamblea popular denominada la Eclesia, en el cual residía la autoridad máxima y en ella participaban directamente todos los ciudadanos. Fue así la primera manifestación que tuvo el concepto de gobierno de la mayoría, y de que la soberanía del pueblo la tiene el pueblo. En la Iglesia se encuentran en buena parte bases de nuestros sistemas democráticos actuales, con algunas limitaciones y diferencias. En la Iglesia discutían asuntos y se formulaban las políticas a través de decisiones en los cuales tenían participación todos los ciudadanos. Persas, desde el año 550 a.C. hasta el año 330 a.C. Persas. El imperio persa se basó en la ocupación permanente de los territorios conquistados y en la explotación de los mismos, pero los persas tendieron a organizar su proceso de expansión con poca reestructuración de la organización anterior de los grupos y territorios conquistados, es decir, detentaron un imperio de tipo patrimonial. Roma, desde el año 200 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. Roma, una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo, fue el pueblo romano, quien marcó las bases más importantes de la sociedad moderna. Roma clasifica las empresas en tres: las públicas realizan actividades del Estado; las semipúblicas, las que pertenecen a sindicatos; las privadas, las que manejaban los civiles. Roma tuvo tres periodos. El primero fue la República, donde las actividades eran manejadas por el pueblo y predominaba la igualdad de los derechos. La segunda fue la monarquía, en donde dirigía el gobierno la alta sociedad y no intervenía el pueblo. La tercera fue la caída del Imperio Romano. En este periodo se caracterizó por la desorganización. En la Edad Media, la Iglesia Católica no acepta el lucro y el comercio como una actividad honesta. Al no ser aceptado esto, nace una nueva corriente llamada ética protestantista, que así acepta y fomenta la acumulación de la riqueza. La Edad Media o Medioevo es un periodo histórico que desarrolló entre los siglos V y el siglo XV. Inició en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en 1492 con el descubrimiento de América. En el siglo IX nace el feudalismo, un sistema político, social y económico que se formó en Europa occidental luego del Imperio Carolingio. Un sistema que se basaba en las relaciones personales entre el señor feudal y su vasallo. El debilitamiento del poder real después de la muerte de Carlomagno había hecho resurgir el poder de los nobles. A esto se sumó las invasiones bárbaras por el siglo IX, que crearon inseguridad ya que los reyes no pudieron defender a sus súbditos eficazmente. Así como nace el señor poderoso, que protegía a los más débiles a cambio de tierras. A su vez, el noble exigía la obediencia de los campesinos a cambio de la protección que les daba frente a los ataques de los invasores. El feudalismo fue un periodo donde la sociedad se caracterizó por la gran desigualdad de clases. Las clases sociales eran tres: la nobleza, el clero y la población campesina. La nobleza estaba formada por el rey, los señores feudales y sus vasallos. Su estado era hereditario. Los nobles constituían una pequeña parte de la población, pero poseían la mayoría de las tierras cultivables y tenían grandes privilegios, puesto que no pagaban impuestos. El clero, compuesto por el alto clero, hijos de nobles con cargos de cardenales u obispos, y el bajo clero, sacerdotes y religiosos de clase campesina. Este grupo no solo cumplía con sus funciones eclesiásticas, sino que también con importantes roles sociales y culturales. Campesinos y siervos. Conformado por la mayoría de la población de esta época, los siervos eran los encargados de trabajar las tierras del feudo y no poseían ninguna propiedad ni derecho.
Los campesinos, que eran personas libres, podían ser dueños de algunas tierras y realizaban numerosos servicios para el señor. En cuanto al ámbito económico, el feudalismo llevó a la práctica una economía de subsistencia, basada en la ganadería y la agricultura. Esta economía tenía una mínima división de trabajo y escasos intercambios comerciales. Su centro era el feudo, y que correspondía a grandes y autosuficientes propiedades de nobles y eclesiásticos. El fin del feudalismo se da con el surgimiento de la burguesía, esta nueva clase social formada por los hombres libres pero no nobles. En el siglo XII surgen los burgos, ciudades en donde apareció la burguesía como una nueva clase social. Los burgueses estaban totalmente fuera del sistema feudal porque no eran ni señores feudales, ni campesinos, ni hombres de iglesia, sino comerciantes. En este periodo ocurrió el declive del sistema feudal. Surgió el sistema absolutista, la reforma protestante, la formación de las monarquías nacionales, entre otros. En el siglo XIII nace la Carta Magna en Inglaterra. Aparece en la Edad Media, que cambiaba y sentaba las bases de la cultura occidental cristiana. La Carta Magna es un documento fundamental en el constitucionalismo, en el derecho de la Constitución, en la historia del Estado y en la historia de la libertad. El 15 de junio de 1215 en Londres fue suscrita la Carta Magna por el rey Juan, conocido como Juan sin Tierra. Inicia entonces un proceso de limitación de los poderes del monarca, el paso al parlamentarismo, la colección de documentos ingleses que conformaban su norma fundamental y el reconocimiento de la libertad, que da paso a una serie de revoluciones y al Estado de Derecho. El siglo XV, el descubrimiento de América. El acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América de una expedición dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes, y tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanajaní, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento del continente americano. La Edad Moderna se desarrolló del siglo XV al siglo XVIII. El Renacimiento, siglos XIV al XVI. Movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Surgió en Italia en el siglo XIV y continuó hasta el siglo XVII en toda Europa. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo o también antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. Llega la reforma religiosa en el siglo XVI. Podemos destacar como causas de las reformas los abusos por parte de la Iglesia Católica y también el cambio de visión del mundo, fruto del pensamiento renacentista, renacimiento y humanismo en el territorio perteneciente al Sacro Imperio Romano. Damos paso al absolutismo, siglo XVI al XVIII. Fue una forma de gobierno imperante en Europa. En este sistema el poder se encontraba concentrado en una sola persona. En este tiempo era el rey o monarca. El rey es quien hace las leyes y toma todas las decisiones. En Europa, una vez finalizadas las guerras religiosas y todo el desastre que significó para el continente, es cuando surge este modelo de gobierno fundamentado en una autoridad única. Ha llegado el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII. Movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológico y político que surgió en Europa, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. Por tal razón, es conocido también como el siglo de las luces. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia las nuevas formas de pensamiento
con la intención de iluminar sus conocimientos. Hemos llegado a un gran suceso en nuestra historia, la Revolución Francesa, durante el siglo XVIII. Fue una serie de movimientos revolucionarios que dieron fin al antiguo régimen francés. Se considera un modelo de revolución política burguesa porque logró la conquista del poder por parte de la burguesía. Aquel dominio político le permitió imponer sus criterios, tanto económicos, sociales y políticos. Parlamentarismo en sus dos primeras formas, el liberalismo y la democracia. La edad contemporánea es el periodo actual de la historia del mundo. Comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa, con la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789, hasta la actualidad, conocida también como la posmodernidad. Iniciaremos hablando del pensamiento de Bonin, pensador que es considerado el padre de la administración pública. Bonin, pensador político y socialista, autor progresista de la Revolución Francesa y de la primera mitad del siglo XIX. Es reconocido mundialmente por su obra Principios de la Administración Pública, publicada en 1808, donde nos explica que la administración es una consecuencia natural del Estado social. En 1817 comenzó el proceso de la independencia de las colonias españolas. La independencia de las colonias españolas trajo consigo un profundo cambio para América, puesto que debían construir un nuevo régimen y sistema político para el país naciente. En 1840 llega la Revolución Industrial, que se caracterizó por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominada como la producción en serie. Algunas de sus características más importantes fueron el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. En 1850 llega la consolidación del capitalismo. La aplicación de las innovaciones técnicas en las industrias hizo necesaria grandes inversiones de capital por parte del Estado. Estas inversiones trajeron como resultado los acuerdos entre ellos, con el objetivo de controlar el mercado y obtener grandes ganancias. A este proceso se le llamó el proteccionismo económico. Luego, en 1914, llega el estallido de la Primera Guerra Mundial. Uno de los efectos más notables a largo plazo de esta guerra fue la gran ampliación de los poderes y responsabilidades gubernamentales de los países de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Luego, en 1917, llega la Revolución Rusa e inicio del comunismo. Emergió de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, y encabezó la Revolución de octubre de 1917, que derrocó al gobierno provisional ruso y estableció el primer Estado socialista del mundo. Luego, en 1929, llega la crisis económica. A partir de esta gran depresión económica, dada por la superproducción, se da paso al intervencionismo del Estado en la economía, además del surgimiento de los regímenes totalitarios como el nazismo y el fascismo. Luego, en 1939, hace estallido la Segunda Guerra Mundial, que contribuyó a que emergieran dos grandes superpotencias que buscaban repartirse el mundo: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Luego, en 1945, llega la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que nace con el fin de acabar la guerra entre los países, y actualmente hay 193 países que hacen parte de esta. Luego, en 1948, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dada por la ONU. Esta declaración es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, pues es elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Luego, en 1945, inicia la Guerra Fría, un conflicto ideológico, económico y político entre dos regímenes antagónicos: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el socialismo, liderado por la Unión Soviética. Con el fin de este conflicto, inicia la era de la globalización económica y las políticas comerciales. En 1989 surge la caída del Muro de Berlín. Esto
marcó el fin del socialismo en la Unión Soviética y en los países del este europeo y logró la unificación alemana. Luego, en 1991, llega el fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta disolución y la consecuente ruptura de lazos económicos tuvieron como consecuencia una severa crisis económica y una caída catastrófica de los niveles de vida para los años 90. Luego, para el 2008, inició una gran crisis económica que se originó en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, extendiéndose por diversos países del mundo, pues los bancos no tenían capacidad de endeudamiento y por ende hubo una gran recesión económica. Pero el Estado estadounidense intervino para evitar la Gran Depresión que se veía venir.